Hoy hablaremos sobre cómo interpretar la palabra de Dios. Hay un debate sin fin sobre este asunto. Siempre vi este debate de dos polos opuestos y nunca me sentí identificado con ninguno de los dos. Por un lado, la Iglesia Católica sostiene que la interpretación de la Biblia es un proceso que requiere la autoridad de la Iglesia. Ellos sostienen que, como hay un texto que dice que la Biblia no se interpreta de manera privada, entonces nadie puede interpretarla, dicen ellos. Es decir, se centran en que ellos son una autoridad eclesiástica pública y que el resto son interpretaciones privadas. Y el mundo protestante, que obviamente rechaza la autoridad de la Iglesia Católica, aunque solo por el momento, porque ojo que las profecías anuncian que se terminan dando la mano, para mal, porque terminan cayendo. Los protestantes creen que solo su pastor o el profeta puede interpretar la Biblia y se aferran a la interpretación del pastor a quien decidieron seguir. Estos son dos polos opuestos que están siempre en conflicto. Ambas personas de diferentes religiones pueden llegar a pensar que la iglesia o el pastor puede interpretar la Biblia, y en ambos casos están colocando sus esperanzas en algo externo a la Biblia. Porque si yo confío en la interpretación de la iglesia o del pastor, mi esperanza está puesta en la palabra de ellos, o sea, agentes externos a la Biblia. ¿Y qué tal si te digo que la Biblia se interpreta a sí misma? ¿Qué tal si te digo que la Biblia no necesita una ayuda externa humana para que se dé a entender? En este video vas a ver cómo la Biblia se interpreta a sí misma, para no caer en el error de poner la confianza en el hombre, más bien poner siempre la confianza en Dios. Recuerden que bien dice la palabra de Dios, maldito el hombre que confía en el hombre. Entonces confiemos en la Biblia. Vamos a confiar solo en la palabra de Dios. ¿Hizo Dios su palabra difícil de entender? ¿Fue la voluntad de Dios que la Biblia sea interpretada por unos pocos? ¿Quién estuvo primero, la iglesia o la palabra de Dios? Vamos a ver versículos bíblicos donde la misma Biblia los explica y los interpreta. Apocalipsis 17:1 dice, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Aquí tenemos dos símbolos que las religiones interpretan a su parecer, una ramera y muchas aguas. Uno podría interpretar a esta mujer ramera como según le parezca, y el hecho de que está sentado sobre muchas aguas también se podría interpretar de diversas formas, pero la Biblia explica de la siguiente manera estos textos, de una manera muy clara. Vamos a la interpretación de la mujer. Apocalipsis 17:18. La mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. La mujer entonces no es una mujer, sino una gran ciudad, con dominio mundial. Y ahora vamos a ver qué son las muchas aguas, también con la palabra de Dios, porque dijimos que la Biblia se interpreta a sí mismo. Apocalipsis 17:15, me dijo también las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Las aguas significan muchas personas entonces. Con estos dos símbolos aclarados entenderemos muchas profecías. La ramera simboliza a una gran ciudad que impera sobre los reinos del mundo, es decir, un poder con dominio mundial, y las muchas aguas afirma la primera interpretación, ya que esta ramera tiene dominio sobre mucha gente, muchas naciones. Ahora ven cómo no se necesita una autoridad humana externa para interpretar la Biblia. Si uno sigue el consejo de Jesús en Juan 5:39 sobre escudriñar las escrituras, podrá ver que la interpretación se halla en la misma palabra. Pero muchos, en lugar de escudriñar las escrituras, van y le preguntan a las autoridades de la iglesia, lo cual te puede conducir a un error fatal. Vayamos siempre, siempre a la palabra de Dios. Y de la misma manera encontramos en las parábolas, por ejemplo. ¿Sabías que cada símbolo o historia en las parábolas tiene una explicación bíblica? Por ejemplo, las lámparas en la parábola de las vírgenes. Dice Mateo 25 que las vírgenes esperaron al novio con una lámpara cada una.
Y el apóstol Pablo aclara en 2 Corintios 11 que los cristianos deben ser como vírgenes, vírgenes puras. En Salmo 119 se identifica la lámpara como la palabra de Dios. Lo que no llegas a entender en una parte de la Biblia se explica en otra parte. Vamos a otro ejemplo rápido. Seguramente recuerdas cuando Jesús dijo sobre el templo de Jerusalén que no quedaría piedra sobre piedra y que cuando vean la abominación desoladora puesta donde no debían huir de Jerusalén. Esto se dejó escrito en Mateo 24, pero en los demás evangelios hay más información, porque recuerden, la Biblia se interpreta a sí misma y en Lucas 21, al dar más detalles, podemos entender entonces qué significa la abominación desoladora, ya que Lucas, en lugar de decir lo mismo que Jesús, dijo, cuando veáis a Jerusalén rodeada de ejércitos, refiriéndose a los romanos, ese era el momento de salir de allí. Y en este caso se entienden las palabras de Jesús porque en otros evangelios se dan más detalles. Pero el evento no ocurre mientras se escribía la Biblia. El evento profético era para más adelante. La única manera de saber cuándo se cumplió esta escritura es mirando la historia, porque debemos saber que muchas de las palabras y las profecías se van a cumplir más adelante. Busquemos un momento en la historia entonces donde los romanos destruyeron el templo, y allí no solo entenderemos la interpretación bíblica, sino que veremos el cumplimiento de la profecía. En el año 70, 40 años después de que Jesús pronunció la profecía, se cumplió. No quedó piedra sobre piedra. Los romanos entraron y mataron millones de judíos y destruyeron el templo. Ven cómo lo que no se entiende del todo con un solo texto lo podemos entender con la ayuda de otros textos, y así es como la Biblia se explica sola. Solo hay que escudriñar. Nunca dejes que la interpretación salga de tu imaginación. Cuando no entiendes un texto, tú debes seguir buscando en otra parte de la Biblia la respuesta y verás todas las conexiones que hay en la Escritura y te vas a llevar la sorpresa de que ni la Iglesia Católica ni los muchos pastores protestantes interpretan la Biblia de manera correcta. Te voy a mencionar dos errores fatales de interpretación. Por ejemplo, la Iglesia Católica sostiene que Pedro es el primer papa. Creen que la roca de la Biblia es Pedro, aunque Pedro era un pecador, un hombre, pero creen que él es el fundamento de la Iglesia, siendo que la misma Biblia dice que no hay otro fundamento que el Señor Jesucristo, la verdadera roca. Pero como verán, es un error de interpretación para justificar la existencia del Vaticano, del papado. Y vamos a un error común ahora en el mundo protestante. Y es acerca de la marca de la bestia. Se ha llegado a decir que es un tatuaje con números de barras, un microchip, y en el tiempo de la pandemia se decía que la vacuna era la marca de la bestia. Errores comunes por dejar actuar a la imaginación. La Biblia explica qué es la marca de la bestia, pero si hay algo difícil de hacer es convencer a alguien que está en el error. Necesitamos estudiar la Biblia sin preconceptos, olvidarnos de todo lo que nos dijeron y estudiarla. Armémonos un cuaderno de estudio con los versículos que no entendamos y verás que leyendo y estudiando encontrarás muchas respuestas. No olvides, la Biblia se interpreta a sí misma. Cada vez que alguien te va a enseñar algo, debe fundamentarlo con la Escritura. Debe mostrarse en la Escritura la explicación y responder como Jesús le respondió al diablo, con un firme y categórico escrito está. Dios te bendiga.